Bueno, seguimos con nuestra serie en el libro de Eclesiastés. Ya llevamos dos domingos estudiando Eclesiastés y apenas vamos en la introducción. Eh, Algo que nos enseña nuestro predicador de turno es que Eclesiastés nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y cuál es el eslogan que tenemos? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, más Cristo es el camino, la verdad y la vida. Con esto en mente, vamos a leer los tres primeros versículos de Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1. Recuerden que yo lo leo en la Biblia de las Américas. Vamos por favor a Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una pregunta. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Versículo 4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Vamos a ver para comenzar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección. Espíritu Santo, toma el control de lo que vamos a decir. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Gracias. Gracias porque has edificado a tu iglesia a través de nuestro predicador. Gracias, Señor, por la sabiduría tan grande que le diste a Salomón. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Gracias, mi buen Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, ¿qué hemos venido diciendo? ¿Qué hemos venido diciendo? Dice, palabras del predicador. Tenemos un predicador. Nuestro predicador de turno es nuestro Coelet. Ya sentamos las bases para decir que nuestro predicador es Salomón. ¿Por qué? Porque, bueno, fue hijo de David, rey en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que nos lleva a pensar que fue Salomón? Bueno, como ya lo dijimos en la introducción, Salomón muy posiblemente le escribió este libro a Roboam. Él llega un momento en que se aparta de las cosas de Dios. Él llega a un momento en el cual no quiere saber, quiere a través de su experiencia personal enseñarnos a nosotros que realmente es vanidad de vanidades y nos lleva a este pensamiento. Y eso es lo que hace nuestro predicador. No hay nada tan maravilloso como predicar algo que ya ha sido predicado. Entonces, el predicador tiene una audiencia. El predicador tiene un grupo de personas que le están escuchando. Y por eso él dice palabras del predicador. ¿Y qué es lo que dice? Vacío, vano. Eso es lo que le está diciendo. Recordemos que nuestro pensamiento de vanidad nos lleva a pensar como una persona que se cuida mucho, como una persona que quiere estar bien siempre. Vemos el ejemplo de hace muchos años cuando un jugador de fútbol se declara metrosexual. ¿Qué significa metrosexual? Que es muy vanidoso, que se cuida, que quiere estar bien físicamente. Pero no a esto es lo que se refiere nuestro predicador. Nuestro predicador realmente lo que está diciendo es que todo es vaciedad o vanidad, que es transitorio. Nos pone como ejemplo el hálito, el aliento. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros nuestro predicador de turno. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso el eslogan, por eso la frase lema que nosotros tenemos en el estudio de Salomón es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estamos utilizando un versículo del Antiguo Testamento donde dice que todo es vacío, donde dice que nada tiene sentido. Pero estamos utilizando uno del Nuevo Testamento donde dice que realmente Cristo es el único que llena las cosas, que es lo contrario de vacío, lleno, que es lo contrario a aliento, a hálito, a pasajero. Y eso es lo que nos dice a nosotros Jesucristo, que Él es quien te llena, que Él es quien te da, que de Él y solamente de Él dependen todas las cosas aquí. Por eso nuestro predicador dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana?
bajo el sol. Él tiene su mirada puesta bajo el sol. Fue un hombre que tenía todo, un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo. Este es un hombre que realmente nos hace pensar a nosotros qué es lo que quiere el hombre. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Y el hombre quiere ser popular. El hombre quiere tener bienes. El hombre quiere y el hombre quiere. Es más, cuando una persona ya deja de tener tanto dinero, lo que busca es poder. Y Salomón tenía todo eso, todo eso. Dice la Biblia en Primero de Reyes que Salomón mandaba o enviaba sus barcos durante 3 años para que le trajeran oro, plata, monos, pavos reales, porque el hombre era muy inteligente. Allí también en Primero de Reyes nos enseña a nosotros cómo Salomón le pide a Dios sabiduría, ciencia y sabiduría. ¿Por qué Dios se lo concedió? Porque realmente lo que Dios nos está enseñando a nosotros es que pidamos conforme a su voluntad. Y eso era lo que quería Dios en su momento. Eso era lo que Dios anhelaba para el rey. Si nosotros miramos allí permítame, buscamos la cita, quiero que vayamos un momentico a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. 14 para tener más contexto. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, dice el Señor, no aumentará para sí caballos. Salomón aumentó caballos. Ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Parece ser que los mejores caballos los tenía Egipto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. La Biblia nos enseña a nosotros que Salomón tuvo 1000 mujeres, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y la Biblia dice que él tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso la importancia de lo que está hablando este hombre. Este hombre no era una persona necesitada, no era una persona falta de sabiduría, mucho menos una persona falta de ciencia. Pero él dice que qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol. Él sabía perfectamente que más allá del sol había algo y había alguien. Él sabía perfectamente que más allá del sol tenía un hogar, bello hogar más allá del sol. Y eso es algo que a nosotros hoy, siendo agosto, nos tiene que quedar muy claro, porque bajo el sol todo es vacío, todo es inútil. Ahora bien, ¿nuestro predicador nos está diciendo que no trabajemos? Claro que no. La Biblia nos enseña por todo lugar que el que no trabaje, que no coma. Y el que no provee para los de su casa es contado como un impío. No, eso no nos está diciendo nuestro predicador. Él lo que está diciendo es qué provecho, qué alegría, qué gozo, qué obtiene la gente con tanto trabajar. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar, con tanto esforzarnos sin Cristo. Por eso el eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú trabajas para Cristo, serás una persona gozosa. Si nosotros nos esforzamos en Cristo, seremos personas bienaventuradas. El Sermón del Monte, el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿En dónde está su deleite? Dice, en la ley de Jehová. Y eso lo entendía nuestro predicador de turno. Realmente en esta vida nada ganamos sin Cristo.
Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Qué provecho recibe el hombre? Ninguno, ninguno. Ahora bien, ¿cómo sabe Salomón que realmente algo tiene sentido? Realmente lo hizo porque volvió su corazón a Dios. Y pudo decir allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 12:13. Acompáñeme por favor a Eclesiastés 12:13. ¿Cómo dice Eclesiastés 12:13? Mire, mire, mire lo que dice. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. El principal propósito del predicador es mostrar a partir de su experiencia personal que todas las metas y bendiciones aquí en esta esfera, cuando se trabaja y se esfuerza solo por eso, llevan a la insatisfacción y a la vaciedad. El bien más preciado para el hombre debiera ser conocer verdaderamente y entender que solo Dios es Señor. Vimos el título de la predicación del Coelet, las palabras del predicador, es como el mensaje de nuestro expositor. Luego vimos el tema, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, nuestro expositor empieza a desarrollar el tema, a probar lo que él en este momento de su vida fue el momento de su rendición. ¿Por qué te rendiste, Salomón? Y esto es lo que vamos a ver en dos secciones. La primera va desde el 1:4, generación va, generación viene, más la tierra sigue siendo la misma. Y la vamos a ver hasta el 2:26. Primera sección, del 1:14 al 2:26. ¿Y qué comienza diciendo en esta sección nuestro maestro, nuestro predicador, nuestro Coelet? Recordemos que nuestro predicador tiene toda la autoridad para hablar como habla, para expresarse como lo hace, ya que debido a su sabiduría, a sus riquezas, a sus placeres, tiene una sobrada puntualidad para probar todos los aspectos de la vida. Nuestro predicador no es un fatalista o un pesimista, es una persona que mira las cosas desfavorables de una vida sin Dios. Sin Dios no hay satisfacción. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona observa sus bienes materiales, sus valores terrenales, no va a encontrar ninguna ventaja, ninguna. Porque él ya sabe lo que tiene. Y mira lo que dice el versículo 4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Otro ejemplo que nos pone nuestro predicador es la vida humana en general. La vida es una repetición sin fin, incompleta, sin significado. Por más que el hombre trabaje, se esfuerce, luche, nunca va a tener resultados permanentes. Todas las cosas lo llevan a una monotonía. ¿Qué es monotonía? Es algo pesado, es algo aburrido, es algo que no cambia, es algo que tiene una falta de variedad, es algo igual. ¿Saben? Y más ahora en este tiempo, en que estamos en la generación del poco esfuerzo. La tecnología nos pone a un clic de distancia de nuestros objetivos, pero nuestra felicidad no depende de ese clic. Generación, esa sucesión de descendientes en línea recta, ese conjunto de personas que van y vienen, esas personas que dejaron huella, pero sabemos que se fueron, les llegó el día. Yo me hice la pregunta a raíz de ver estas presentes generaciones. ¿Qué será de las futuras generaciones? Porque ya los jóvenes no quieren ser médicos, no quieren ser abogados, no quieren ser policías, no quieren ser economistas, ni ingenieros, ni dentistas. Ahora quieren ser influencers, youtubers, entrenadores, motivadores, expertos en criptomonedas, pilotos de dron, analistas de big data. ¿Recuerdan que en algún momento en nuestra enseñanza pasada hablábamos de un hombre llamado Roberto Gómez Bolaños? Ya no hay personas
que quieran hacer esta clase de cosas. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. La tierra no cambia, es la misma. Recuerdo en una ocasión que nosotros estábamos acompañando a unos hermanos en la fe, estábamos con ellos en la camioneta y el hombre recibe una llamada y al mismo tiempo la esposa recibe una llamada. La frase de ellos es no lo puedo creer. Y colgaron y se miraron el uno al otro. Él dijo, fulana de tal acaba de morir. Y ella dijo, nuestra nieta acaba de nacer. Generación va, generación viene. En un mismo día, en un mismo minuto, a una misma familia le dieron dos noticias completamente diferentes. Ella había muerto, ella había nacido. A eso se refiere. Generación va y generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia. La tierra no cambia, es la misma. A hoy, por ejemplo, cobran una bolsa. Sí, tú vas al supermercado, te cobran una bolsa. Intentan frenar un daño que es irreversible, pero la tierra es la misma. La deforestación es una realidad. El ser humano quiere la tierra para su propio fin, pero la tierra sigue siendo la misma. Pasa una generación y llega otra. ¿Qué nos quiere decir Salomón? El trabajo no te va a dar esperanza. El nacer no te va a llenar de esperanza. La muerte es un temor. Eso también es vanidad de vanidades. Y esto me abre un campo para decirte a ti que me estás escuchando en este momento. Si la muerte es un temor, ¿estás preparado para afrontar la muerte? ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar frente a tu Creador? Porque si sabemos que una generación se va y otra generación viene, creo que nosotros estamos en la generación de los que van. Por eso mi pregunta en este momento es, ¿estás listo? ¿Estás lista para encontrarte cara a cara con tu Creador? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Una vida eterna con Cristo Jesús? ¿Una existencia eterna apartado de Él? Y quiero que por favor te cuestiones, tú que me estás escuchando en esta mañana, porque lo que más anhelo y lo que más quiero es que tengas convicción de para dónde te diriges si llegas a morir hoy. Es muy importante para nosotros que prediquemos el evangelio puro, un evangelio que realmente te dice a ti a qué vino el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A qué vino? Él vino porque había una relación rota entre Dios y la humanidad. Y solamente hay un punto donde el ser humano puede encontrarse y es en la cruz del Calvario. Es allí. Por eso dice aquí en Colosenses que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es muy importante para ti en este momento que sepas hacia dónde va tu alma. Porque Eclesiastés lo que nos está diciendo es que unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. ¿Estás listo? ¿Estás lista para presentarte delante de Dios? ¿Sabes cómo será tu vida después de la vida? Porque somos seres eternos. Permanecemos para siempre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Si estás listo, si estás lista para encontrarte cara a cara con tu predicador, ¿sabes qué le vas a decir? Y la Biblia habla de honestidad, no de perfección, porque perfecto solo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Eclesiastés nos dice a nosotros, aquí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Sin Cristo, las generaciones trabajan, envejecen y finalmente
parten o vuelven al polvo que los creó. Tremendo. Van al polvo que los creó. ¿Y con Cristo? ¿Acaso no es lo mismo? O sea, si yo estoy en Cristo, no voy a ir al polvo que me... ¿No es lo mismo? La respuesta es no. La diferencia radica en el final. Una generación está siempre pasando, sale de escena, mientras otra entra. El hombre nace simplemente para ser llevado por el flujo de la vida y luego se olvida de él. Pero la tierra siempre permanece. El hombre vuelve al material que fue creado, al polvo de la tierra, pero la tierra, que fue el elemento para crear, permanece intacta. Dios creó al hombre para que se enseñoreara de la tierra, pero el hombre muere, la tierra no. Y lo que Salomón nos dice es que la tierra se acabará en su momento. Pero lo que afirma es que tiene un tiempo largo e indefinido. Llegará un momento en el cual esto que vemos será destruido. Pero lo que Salomón está afirmando es que esta tierra tiene un tiempo largo e indefinido. Y eso tiene que quedar muy claro. Eso asegura la escritura. Esta frase introduce la primera mitad de una poesía que describe los ciclos de la naturaleza. Que eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Mira, versículo 5 y versículo 7, para enfatizar que la actividad humana también es un ciclo continuo y que el hombre no puede cambiar ni escapar de este proceso. Esta fatigosa repetición se ve en capítulo 4 y nos habla de eso. El versículo 5 nos habla del sol. El versículo 6 nos habla del viento. El versículo 7 nos habla del agua. La tierra es un bello hotel con diferentes huéspedes que cambian. Pensando en esto es muy absurdo pasar la vida invirtiendo en algo temporal. Es como cuando un hombre llega a un hotel por una semana. No, vamos a ponerlo por un mes. Un hombre llegó a un hotel por un mes y empieza de su propio dinero, de sus propios recursos, de sus propios bolsillos a invertir en su habitación. Sí, a invertir en su habitación, en esa habitación del hotel. Cambia el papel tapiz, cambia el piso, cambia los muebles, cambia la cerradura. Es un hotel. Es algo inverosímil, no es creíble. Yo creo que ninguna persona, por más que sea, va a permitirse una cosa de esas. Invertir en un hotel, no lo va a hacer. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro Salomón, nuestro predicador. Absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen algunos en este hotel de paso llamado tierra. Todo llega a ser aburrido para el hombre sin Dios. Saben, esta predicación del Coelet a veces pareciera un monólogo. Ese discurso que se mantiene una persona consigo misma como si pensara en voz alta: lo material es malo, tener es malo, conseguir es malo, todo es malo. Recordemos, Salomón no es un fatalista, él lo que es un realista. Lo que pasa es que el ser humano fue creado por Dios y Dios le dio aliento de vida y Dios puso en sus vidas la necesidad de la palabra de Dios. Todo gira en torno a Dios, nunca en torno al hombre. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? Lo que el ser humano está buscando es llamar la atención. Yo te doy con el firme propósito de recibir. Vanidad de vanidades. Yo doy con el firme propósito de que me vean. Vanidad de vanidades. Te doy algo con el firme propósito de que tú me... No, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué dice Cristo? Que el que quiera ser el primero, sirva. Y que el que quiera ser el más grande entre vosotros, sirva. Qué gran diferencia. Qué enorme diferencia tenemos nosotros. A partir de lo que nos está enseñando Coelet. Y ya, no es un fatalista. Unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia.
No cambia. ¿Qué es lo que busca Dios con estos ejemplos? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos realmente el Espíritu Santo a través de lo que nos está diciendo nuestro predicador de turno? ¿Qué quieres enseñarnos en un día como hoy? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Mostrarnos que nacemos y nuestra fecha de nacimiento queda marcada en el calendario, mas ninguno tiene su fecha de muerte. Ninguno conoce su fecha de muerte, pero la muerte es algo real. El pecado acarrea muerte. Como seres humanos hacemos distinción entre personas buenas y personas malas. Algunas veces hasta presumimos de saber quién debe morir. Ah, es que esa persona merece la muerte porque hizo tal o cual cosa. Pensamos que aquella persona que tomó un rifle y mató a 21 personas merece la pena capital. Pero en la misma lista del asesino está el chismoso, el hijo desobediente. Lee Romanos capítulo 1, los últimos versículos. Esa persona sí merece la muerte. ¿Saben qué dijo Sócrates? No el jugador, el filósofo. El hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida, pero muchos no quieren aceptarlo. Estoy muy joven, estoy en el mejor momento de mi vida, estoy comiendo saludable, estoy haciendo ejercicio, estoy esforzándome, mira, te lo aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Vive bien, muere joven y tendrás un cadáver muy bien parecido, pero el que te mueres, te mueres. Eso tiene que quedar claro. Un físico culturista va a llegar un momento en que se muera con un cuerpo bastante maravilloso, pero muerto al fin. Así comienza un sufrimiento, un miedo y una negación ante una realidad que ya conocemos, pero no queremos que llegue. Lo único que debemos recordar es que apenas nacemos, vamos muriendo poco a poco, y eso es lo que nos enseña nuestro predicador. Pero este hombre nos quiere mostrar el amor de Dios, un amor que perdona. Jesús es el Hijo amado de Dios, cuya muerte establece el pleno acceso al trono de la gracia. ¿Quieres realmente hallar el valor de la vida? Esto se basa en una comunión íntima y personal con el Señor Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No perfectamente, pero sí honestamente. ¿Por qué estás aquí? ¿Hay un significado para tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? Simples preguntas, pero necesitan respuestas complejas. Eclesiastés, no me estás dando esperanzas. ¿Cómo que todo es aburrido? Recordemos, Dios nos creó con una voluntad que Salomón está utilizando. Este hombre es responsable delante de Dios. Me gusta como lo dice Pablo. Vamos por un momento a Primera a los Corintios. Vamos a Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera a los Corintios 3, 11. Dice así la palabra de Dios en Primera a los Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ojo con ese cada uno, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificará, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Salomón sabía perfectamente lo que decía. Salomón fue amonestado, fue advertido. Hoy nosotros estamos siendo igualmente amonestados porque un hombre que pasó situaciones adversas y no quiere
que nos quedemos sin esperanza, nos está advirtiendo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Generación va, generación viene, pero la tierra sigue siendo la misma. ¿Te sientes redarguido o te sientes confuso? ¿Sabes qué nos dice Salomón? Un día a la vez. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? Cada día trae su propio afán. Confía en el Señor y Él hará. Lo que Salomón quiere al escribir estas palabras no es traer confusión. La escritura no trae confusión, trae esperanza. Lo que Salomón quiere no es aplicar desorden, porque la palabra de Dios es orden en el amado. Lo que Coelet quiere es que busquemos lo verdaderamente útil para nuestras vidas, lo verdaderamente importante, lo eterno, lo que tiene un costo altísimo, viene del Altísimo. ¿Lo tienes? Cuando algo es altísimo, decimos que tiene un gran valor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien fue sin pecado? ¿Quién es Dios? La Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Él, por medio de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Lo tienes? Recuerda que el mensaje de nuestro predicador se enfoca en las tensiones de la existencia humana. Lo que está enseñando nuestro predicador de turno es un sarcasmo a la vida sin Dios. Recordemos que nuestro predicador se caracteriza por el paralelismo contrario: sabiduría contra insensatez, bueno contra malo, luz contra oscuridad, amor contra odio, vida contra muerte, debajo del sol, más allá del sol. La gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. Aquí hay una profundidad, hay un Dios, habrá un juicio. Muchas personas no tienen respuestas, pero eso no quiere decir que no hay respuestas. Salomón nos enseña que sus palabras implican que Dios no rechaza a aquel que le busca sinceramente. Juan capítulo 6 versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué es el hombre en comparación con este amplio mundo? Todo en la naturaleza continúa. El hombre está aquí por un breve tiempo y luego muere. Pasa a Dios quien lo creó. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La paternidad universal de Dios fue algo que se inventaron para insistir en que un Dios amoroso no puede mandar gente al infierno. Pero Eclesiastés, en medio de su experiencia personal, supo que él, por más que tuviera, sin Dios no era nada, no era nadie. Pregunta: ¿algunas veces te levantas con un vacío en tu corazón? ¿Algunas veces te despiertas como sin ganas de hacer? Cristo, como dice Eclesiastés 3:11, puso eternidad en tu corazón, porque todo lo ha hecho bueno. Y ha puesto eternidad en tu corazón. Y esa ficha que uno cree que hace falta es la totalidad del rompecabezas de tu vida para que lleves una vida en el amado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Cristo sea una realidad en mi vida? Primero, reconoce que eres una persona pecadora. Salomón lo reconoció. Salomón sabía perfectamente que nada, nada de lo que tenía lo llenaba. Primero, reconocer que soy un pecador. La Biblia dice en Romanos 3 que realmente no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Nacemos pecadores. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre.
Primero, reconozcamos que somos pecadores. Segundo, reconozcamos que necesitamos un Salvador. Damas y caballeros, si Dios hubiese visto que a este mundo le hacía falta comida, alimento, hubiese enviado un chef. O si hubiese visto que era injusticia, hubiese enviado un buen juez, un buen abogado. O si hubiese visto que lo que le faltaba a este mundo era educación, hubiese enviado un buen maestro, un buen profesor. Pero a este mundo lo que le hacía falta era salvación de pecados. Por eso envió a Jesús. ¿Qué tan real es Jesús para ti? ¿Qué tan real es Dios para ti? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, somos pecadores. Segundo, necesitamos un Salvador. Tercero, confesar nuestros pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios mismo le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Mesías. Ese es el propósito del Mesías. Ese es el propósito de nuestro predicador de turno. Unos nacen y otros mueren, pero la tierra jamás cambia, no va a cambiar. Solamente tenemos que entenderlo. La tierra siempre va a ser la misma. Tú y yo somos diferentes. Hay un cambio real y un cambio genuino a través del Evangelio de Jesucristo. Créelo. Es muy fácil. Pero a la gente se le hace tan complicado. Muy complicado se le hace al ser humano reconocer que necesita un Salvador. Por eso es muy importante para nosotros en este día que tú comprendas que el Evangelio que salva es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Generación va, generación viene, mas la tierra es la misma. ¿Estás listo? ¿Estás lista para presentarte delante de tu Señor? Tenemos que estar listos, porque estamos en tiempos finales. Pablo lo esperaba, Juan lo esperaba. ¿Y tú? Cuando puedas, mira las nubes. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que así como lo vieron irse, así mismo lo veremos nuevamente volver en las nubes. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Generación va, generación viene, mas la tierra es la misma, la misma. Cristo viene pronto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo tienes? ¿Lo crees? ¿Lo vives? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, sella estas palabras en nuestro corazón. Generación va, generación viene, mas la tierra es la misma. Fuimos creados con un propósito, Señor. Adorarte, alabarte, glorificarte. Señor, en Jeremías capítulo 9, 23 y 24 dice que debemos gloriarte únicamente en conocerte y saber que tú eres Dios. Señor, permítenos obedecerte tal como establece tu palabra y ayúdanos. Señor, que podamos vivir estas palabras de aquí en adelante, sabiendo que solamente en ti hay perdón de pecados y que solamente en ti hay una vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces y por todo lo que harás. Ayúdanos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta dentro de 8 días. Chao, chao.